Bueno, la primera clase es de examen ortopédico de columna y adicionalmente la doctora que me pidió que la misma clase antes de lumbar. No queda ser un poquito complejo, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. Siempre en el examen de columna, evidentemente, y en toda la traumatología y en toda la medicina, la historia clínica es muy importante. Antecedentes familiares, antecedentes perinatales, embarazo, etc. Y dentro del examen físico podríamos dividirlo, ¿no es cierto?, en la exploración general, el examen ortopédico general, extremidades, cadera, y el de columna, con el alineamiento coronal, sagital, rango de movilidad de la columna, marcha, examen neurológico y algunos test especiales. Dentro de las características de la cara uno puede determinar algunas pacientes como característicos. Por ejemplo, en los síndromes Marfan, en que la cara es como alargada, las comisuras van hacia abajo, o en el Prader-Willi, ¿no es cierto?, en pacientes que son más bien obesos, que tienen estrechez de la frente, el puente nasal ancho, comisuras hacia abajo también, y algunos que ya conocemos más como el síndrome de Down, y que se pueden acompañar con escoliosis u otras alteraciones en la columna. Algunas alteraciones cutáneas, ¿no es cierto?, que podemos identificar en la parte dorsal bajo, nevos, angioma, acumulaciones de pelo, ¿no es cierto?, y que pueden significar una disrafia espinal que puede estar oculta. En la piel, ¿no es cierto?, las típicas manchas café con leche, en la neurofibromatosis, o en algunos pacientes, ¿no es cierto?, que tienen alteraciones del colágeno, como en el Danlos, y que también pueden acompañarse de escoliosis, y en general son escoliosis de muy difícil manejo. Algunos pacientes que en el nacimiento se pueden identificar algunas alteraciones, ¿no es cierto?, como este neonato con un abdomen como arrugado, que se da en algunos síndromes especiales, como el de cintura de ciruela, y que también tiene una alta incidencia de deformidades en el plano coronal. Dentro del examen ortopédico general, bueno, los pacientes hay que ver los criterios de hiperlaxitud, ¿no es cierto?, la obesidad, a medir las extremidades, el largo. Algunos pacientes, ¿no es cierto?, con algunas características especiales, como la dolicoestenomelia en los pacientes con Marfan, o algunos signos que se pueden identificar, ¿no es cierto?, como el signo Steinberg o de Walker, que son característicos, ¿no es cierto?, de estos pacientes. En el plano coronal, bueno, lo típico, ¿no es cierto?, ver la altura de los hombros, los polos escapulares, el triángulo del talle, ver si hay asimetría en los pliegues, la altura de las espinas ilíacas posteriores superiores, para ver si hay alguna descompensación de la pelvis. El test de la plomada, que no siempre es fácil de realizar por los insumos, pero que debería caer, ¿no es cierto?, desde la vértebra C7 a nivel de pliegue interglúteo. En algunos pacientes puede haber un desperfil coronal evidente, ¿no es cierto?, como en este caso, que cae más de 3 centímetros, ¿no es cierto?, el test de la plomada. El test de Adams, ¿no es cierto?, que nos permite ver si hay una escoliosis o una alteración estructurada, y que le pedimos, ¿no es cierto?, al paciente que se agache, ¿no es cierto?, y aparece esta jiba que puede ser a nivel dorsal o a nivel lumbar, y que se traduce en una rotación de la columna, ¿no es cierto?, y una estructuración de la escoliosis. Los pacientes más pequeños se puede hacer de la forma que aparece arriba, y es una demostración de la doctora Birrer en sus primeros años. El examen de columna sagital, ¿no es cierto?, ver la distancia de dos suelos, habitualmente eso es 10 centímetros, puede ser menos, pero cuando es más, nos habla, digamos, que hay una alteración a nivel de los isquiosurales, un acortamiento, puede ser también por rigidez lumbar o alguna alteración en las caderas. Nos permite diferenciar también los casos de pacientes que tienen dorso curvo, si esto es más bien estructurado o es flexible, que se grafica, ¿no es cierto?, en ese dibujo, ¿no es cierto?, lo normal es esta postura más bien redonda en los pacientes que tienen dorso curvo, diferenciarlo con la enfermedad de Scheuermann, en que se produce una angulación mucho mayor. O en los pacientes que se llevan a la consulta, ¿no es cierto?, por los padres por un dorso curvo, que en realidad corresponde a una alteración más bien de tipo postural,
cuando uno le pide al paciente que se ponga derecho, se acabó la enfermedad. Pero en algunos casos eso no es así, ¿no es cierto? Y se producen estas rigideces, estas curvas que son estructuradas. Y recordar que cualquier curva a nivel de la unión dorso-lumbar es patológica. El examen de columna, los rangos de columna se pueden ver en columna cervical, también en columna lumbar, que es lo más habitual, ¿no es cierto? Flexo, extensión, inflexiones laterales, rotaciones. Identificar si hay alguna alteración de la marcha que puede traducirse en alguna alteración neurológica. Siempre hacer caminar a los niños en punta de pie y talones. Nos permite ver cómo está la indemnidad de las raíces bajas y también, obviamente, si hay alguna alteración de coordinación. Es importante también identificar cuando hay deformidades y ver los reflejos cutáneos abdominales pudiesen traducir a alguna alteración del neuroeje en la parte dorsal, que es más difícil de identificar. Por ejemplo, eso, ¿no es cierto?, que es una malformación de Chiari y que produce secundariamente una siringomelia y que se traduce en una escoliosis secundaria. Este cuadrito que, ¿no es cierto?, nos resume más o menos cómo son el examen de las raíces en la extremidad superior, que ya probablemente todos conocen, y en la parte de las extremidades inferiores, ¿no es cierto?, también hay un resumen. Algunos test especiales que son más difíciles de realizar en niños y que además no se traducen necesariamente con tanta información. Por ejemplo, el TEPE o la SECH, que en general la patología, digamos, radicular es poco frecuente en los niños, y cuando se produce se puede manifestar con alteraciones del eje de la columna más que con estos test a veces son negativos. Y el signo de Gowers, que es importante para detectar algunas alteraciones, ¿no es cierto?, de tipo neuromuscular y que se puede traducir también en deformidades graves, en la escoliosis neuromusculares. Hay algunos descritos otros signos como el de Merrion, en que el niño lo toman de los brazos, ¿no es cierto?, y como que se escapa entre los brazos, se cae. Y eso traduce también alteraciones de tipo muscular proximal. Pasamos inmediatamente al segundo tema incluido en el primer tema, que es el síndrome de dolor lumbar. Y esto traté de acortarlo lo máximo posible. Yo diría que aquí lo que hay que tratar de identificar un poco es la edad de los niños, ¿no es cierto?, cuáles son las patologías prevalentes. Y sin duda que los menores de 10 años, la patología infecciosa es la más común. Y en los mayores de 10 años, la patología a nivel de L5, la región lumbar, la espondilolisis y espondilolistesis. Y es específicamente esas dos patologías a las que me voy a dirigir un poquito más. La espondilolisis es un defecto anatómico que se produce habitualmente en la vértebra L5, en la pars interarticular, y que se traduce habitualmente por dolor lumbar. De hecho, es la causa identificable más común de dolor lumbar en los niños. Generalmente tiene un curso insidioso, puede haber una lordosis lumbar aplanada. La radiografía AP lateral a veces son suficientes para hacer el diagnóstico. Las oblicuas pueden asociar un poquito más o entregar un poco más de información. En general, cuando la espondilolisis es bilateral, se ve la lateral, pero cuando es de una sola, ahí es más difícil identificarlo. Recuerden la figura del perrito escocés, ¿no es cierto?, con el collar, o algunos prefieren decir que está descogotado. Eso es una alteración, ¿no es cierto?, a nivel de la pars interarticular. Luego está el SPECT, que está disponible en muchas partes y que permite hacer un diagnóstico efectivo con alta sensibilidad y obviamente imágenes que ya traducen más radiación para los niños, pero que permiten ver mejor la anatomía. La resonancia, que está bastante de moda ahora por su baja entrega de radiación, o su nula entrega de radiación en realidad, permite identificar algunas lesiones pre-lisis, que es frecuente en algunos adolescentes deportistas, y que en la resonancia, en la secuencia STIR, se traduce por aumento de señal
a nivel de los pedículos de L5, como se ve ahí. El tratamiento de esta patología siempre es no quirúrgico y la tasa de éxito es alta y se basa en el reposo deportivo y la quinoterapia que se puede acompañar. El uso de brace es menor y en general cuando no hay respuesta del dolor a cesar la parte deportiva se pudiese utilizar. El tratamiento quirúrgico es mucho menos frecuente y lo que se hace depende un poco de la ubicación de la lisis. Puede ser una fusión o una reparación, como se ve ahí. Esa es una reparación de L5. La espondilolistesis ya es, ¿no es cierto?, el deslizamiento vertebral, producto habitualmente de esta lisis bilateral. Se puede ver también en niños y adolescentes y el segmento más afectado es L5S1. Y en algunos casos de alteraciones de formación, el segmento bajo puede acompañarse con disfunción neurológica y puede ser rápidamente progresiva. También se traduce, ¿no es cierto?, por dolor lumbar, puede haber aplanamiento de la curva lumbar, a veces también hay pliegue abdominal cuando está muy avanzada. Lo habitual es que sea la displásica, la ísmica es la más frecuente, pero con las displásicas hay que tener cuidado. La displásica, que es la tipo 1, es una alteración de formación de las facetas articulares que habitualmente están hipoplásicas o mal orientadas y eso se traduce en una listesis significativa y habitualmente uno puede encontrarla como una listesis de alto grado. En cambio, las tipo 2, que son las ítmicas y que son las más frecuentes, como la que se ve ahí, en general se puede traducir se pueden producir por cargas repetitivas a este nivel y en general no tienen tanta progresión. Pueden medir, ¿no es cierto?, en la radiografía el porcentaje de deslizamiento, eso nos permite clasificarla en bajo y alto grado, y el ángulo de deslizamiento, como se ve ahí, que nos permite ver, es un criterio de progresión. La clasificación de Meyerding la divide en 4 tipos, ¿no es cierto? Y la tipo 5 es la ptosis palpebral, ptosis vertebral. Hay nuevas clasificaciones también que asocian el perfil sagital para el tratamiento de esta patología. Esto es importante conocer, es los riesgos de progresión, básicamente si hay displasia asociada, si el ángulo de deslizamiento es mayor a 50 grados, si son de alto grado, evidentemente, los pacientes femeninos y el sacro redondeado pudiese asociar a mayor progresión y por lo tanto estos pacientes deben ser sometidos a mayor control. El tratamiento para las de bajo grado basa el control del dolor y el corsé es una buena opción. Y el tratamiento quirúrgico está reservado para los que no responden al tratamiento habitual después de 6 meses. Lo que más se realiza es la fusión in situ y esto está indicado en las tipo 1 y tipo 2 de Meyerding, o sea, las de bajo grado. Y cuando hay un desperfil sagital, pudiese, ¿no es cierto?, o las de alto grado, pudiese asociarse a reducción, que hace la cirugía un poquito más complicada. Las otras causas de dolor lumbar, por orden de la doctora Birrer, tienen que estudiarla porque por lo menos para la del Austral van a entrar para la prueba. Bien, seguimos con escoliosis. Bueno, la escoliosis es una deformidad en el plano coronal, ¿no es cierto? Es la principal, es la única desviación en el plano coronal. Y básicamente esta clase va a estar orientada a la escoliosis idiopática. Recordar que todas las angulaciones menores de 10 grados no son escoliosis, son posturas escolióticas y que tiene que haber rotación para que esto se traduzca en una enfermedad estructurada. La clasificación la divide en no estructurada y estructurada. Las no estructuradas son menos frecuentes y dentro de las que uno pudiese ver son las probablemente radiculares, las ciáticas, las que son más comunes. Y dentro de las estructuradas, la escoliosis idiopática es la más común
y de esta la del adolescente. Hay un montón de otras causas más, pero no es el objetivo de esto. Sí es importante dividirlas en las que aparecen tempranamente en la niñez y en las que aparecen tardíamente en la niñez. Porque antes de los 5 años uno debiese, ¿no es cierto?, investigar bien estos pacientes, porque habitualmente se acompañan de anomalías vertebrales congénitas, pueden haber alteraciones del neuroeje, puede ser un síndrome oculto, ¿no es cierto?, que esté produciendo esta escoliosis, y con menos frecuencia también puede ser idiopática. Las de aparición más tardía, después de los 5 años, en general son de origen idiopático. Ahora, también es importante decir que las de aparición temprana son las que más se pueden acompañar con problemas estructurales del tórax, son las que más tienden a avanzar, son las que más limitan, ¿no es cierto?, el desarrollo del largo, digamos, del tronco, y pueden acompañarse con alteraciones, ¿no es cierto?, de tipo restrictivas del pulmón y con alteraciones más graves después en la parte cardíaca. Recordar que los periodos de crecimiento de la columna se dan principalmente en los primeros 3 años, especialmente entre T1 y L5, y después en la adolescencia. Y ahí es donde probablemente tengamos que tener más cuidado para pesquisar y seguir a estos pacientes. Dentro de la escoliosis idiopática, ¿no es cierto?, se fue clasificada por James en el año 54, y ahí está la división. La adolescente corresponde a los mayores o igual a 10 años. Se da más o menos en un 2 o 3% de los adolescentes, pueden tener curvas mayores de 10 grados, pero sin duda que el sexo femenino es el que tiene curvas más graves. Habitualmente, la escoliosis del adolescente se manifiesta con curvas torácicas, y dentro de estas, las curvas torácicas, lo habitual de encontrar son derechas, o sea, la convexidad hacia derecha, ¿ya? Cuando no es así, cuando la convexidad de la curva torácica, o sea, la tipo 1 del ENQUE es izquierda, uno debería investigar y ser mal pensado. La historia natural de la escoliosis, esto descrito en los estudios de Iowa, muestran que hay una progresión, ¿no es cierto?, después de los 50 grados, 1 grado por año en la adultez, y eso justifica, digamos, la fijación de esos pacientes. Pero sin duda que son las curvas torácicas las que más progresan, y con esas son las que evidentemente hay que tener más cuidado. No así las curvas lumbares, que tienden a no progresar o progresar muy poco. Dentro de los estudios de Iowa, las torácicas en promedio progresaban 30 a 40 grados hasta la adultez. En cambio, las lumbares 10 a 20 grados como máximo, ¿ya? El problema de las lumbares es que pueden traducir dolor lumbar. La radiología, ¿no es cierto? El paciente obviamente de pie, la distancia de 183 centímetros con un cassette de 36 por 91. Y lo importante de la radiología es que se vea el límite alto, occipito cervical, C1, y las caderas. La medición, el método COP, que todos probablemente ya conocemos, ¿no es cierto? Hay que identificar las vértebras proximal y distal, y también la vértebra apical, que es la más alejada de la línea media. Y también es importante en la radiografía establecer el perfil coronal. Para eso se traza, ¿no es cierto?, la línea de la plomada que cae de C7 y una línea que va ascendente desde el sacro, que es la línea sacral media. Normalmente deben coincidir. Si hay un desplazamiento de la línea de la plomada hacia izquierda, se habla que el perfil coronal es negativo, y si es a derecha, positivo. Recuerden que más de 3 centímetros evidentemente es un problema. El signo de Risser, ¿no es cierto?, que es el cartílago de crecimiento del hueso coxal, ¿no es cierto?, se da en 4 etapas de crecimiento, de lateral a medial, hasta la fusión, que es la etapa 5, y eso traduce madurez esquelética de la columna. Por lo tanto, a menor signo de Risser, mayor probabilidad de progresión de la curva. Esto también es importante dentro del estudio de la ortopedia general, digamos, de estos pacientes. ¿No es cierto? La radiografía evidentemente que es importante, y en algunos pacientes vamos a tener que identificar en qué pedir estudios más avanzados, como la resonancia de columna completa. Básicamente son estas curvas torácicas izquierdas que pueden acompañarse con alteraciones del neuroeje. En algunos cuadros sindromáticos
¿no es cierto?, como la neurofibromatosis, evidentemente vamos a tener que pedir resonancia, y también en algunas curvas especiales. Por ejemplo, las curvas muy rígidas o dolorosas, hay que ser mal pensado. En alteraciones neurológicas en el paciente, también hay que ser mal pensado. En la escoliosis congénita, evidentemente. Y en las curvas rápidamente progresivas. Puede traducirse, ¿no es cierto?, en una médula anclada. Y en esos pacientes hay que ir a solucionar el problema neuroquirúrgico antes de la deformidad. La clasificación de Lenke, que la divide en 6 curvas y que tiene algunos modificadores para decidir el tratamiento. Y algunos factores de progresión que son importantes conocer también. En los pacientes de menor edad, al momento del diagnóstico, van a tener mayor probabilidad. Me están llamando la atención. Mujeres premenárquicas, inmadurez esquelética, grandes curvas y esclerosis y pérdida de la sifusis torácica. Ya voy terminando. Órtesis, ¿no es cierto?, es el tratamiento habitual. Recuerden que la órtesis no corrige la curva, solamente la estabiliza. La indicación son curvas mayores de 20 grados, ¿no es cierto?, o que progresan 5 grados sobre ese graduaje en 6 meses. Y en curvas mayores con pacientes esqueléticamente inmaduros, o sea, con un riser bajo. Hay varios dispositivos, probablemente el que más se utiliza actualmente es el corsé de Boston, que es el que aparece ahí arriba. El corsé, y esto es interesante, logra controlar las curvas en un 72% de los pacientes. Y ojo, la indicación antigua, ¿no es cierto?, de mantenerlo 23 horas, probablemente los estudios muestran que ya no es tan necesario, pero sí demuestra que los pacientes que mantienen el corsé más de 13 horas tienen un 90-93% de éxito. O sea, hay que tratar de mantenerlo lo máximo posible. Recuerden que esto es una pelea con el adolescente entre el corsé y quitárselo. Ningún adolescente acepta que le pongan ese tipo de implemento. Y luego las indicaciones quirúrgicas, que en Chile el auge incluye los 40 grados hacia arriba, pero que en realidad la literatura lo que soporta de fijación, dependiendo de la curva, de los 50 grados. Hay varios sistemas, ¿no es cierto?, los sistemas antiguos con gancho, de rotación de la curva, y actualmente sistemas más modernos con los tornillos pediculares que permiten hacer correcciones más bien posteriores e ir abandonando las correcciones anteriores. Y con algunos sistemas de rotación, como el que aparece ahí, que permite ir corrigiendo las curvas de mejor forma. Gracias.